Dios te bendiga. Quiero traer un estudio, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y lo voy a distribuir en 2 o 3 partes. Voy a empezar desde modo como de principiante o beginner, para a favor de aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios y para aquellos que saben la palabra de Dios. Quiero ponerle como título a esta primera parte: Dios cerró la puerta. Y leemos la palabra de Dios. Van a haber muchos textos de la Biblia, si quieres anotar, para que estudies, escudriñes la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es uno de los temas que vamos a discutir. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Por qué la iglesia o la novia no pasará por la gran tribulación? Comencemos con el primero. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan capítulo 1, verso 11. Dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra nos dice que más a todos los que le recibieron. Si tú has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y le dijiste al Señor: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que tú moriste por mí, resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, y tú has creído en Él y tú vives para Él, tú eres un hijo de Dios y permaneces en Él. Porque no solamente es haber hecho la confesión de fe y seguir viviendo bajo tu deseo de tu vida, y no entregarle todo tu ser, toda tu vida a Él. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29, esta es Primera de Juan, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed todo también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Aquí la palabra te está diciendo: si eres un hijito de Él, si eres hijo de Él, tienes que permanecer en Él. Tienes que permanecer en Él hasta el fin, que nadie tome tu corona, porque así es la única manera que tú vas a poder ver el rostro de Él, y no te vas a alejar de Él en su venida, sino cuando el Señor aparezca, arrebatar a su pueblo. En ese momento tus oídos puedan estar prestos a escuchar esa trompeta. Y dice: y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que ha nacido, lo que hace justicia, es nacido de Él. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, si has entregado tu vida a Él, no hay condenación en ti. Simplemente tú tienes que seguir hacia adelante, buscándole, siguiendo tras sus pisadas, siendo una persona justa, siguiendo sus mandamientos, produciendo los frutos del Espíritu en tu vida como de un creyente, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Estas cosas tienen que permanecer en ti, porque cuando el Señor venga, Él viene a buscar tus frutos, no las obras que tú hayas hecho, las cosas que tú puedes hacer hacia a los demás. El Señor los mira, pero esos son productos ya de los frutos que hay en ti.
y somos somos salvos, por gracia, no por obra que nosotros hayamos hecho. En Primera de Juan, capítulo 3, versos 1, 2 y 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice la palabra: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Por eso aquellos que no le siguen, que no le buscan, no pueden entender esto. No todos somos hijos de Dios, porque dice, como decía en los versículos anteriores, que no somos engendrados por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios, porque le hemos recibido, hemos aceptado lo que Él hizo en la cruz, y no tan solamente hemos aceptado el sacrificio que hizo en la cruz, sino que nos hemos despojado de nosotros mismos para seguir tras de Él, para no vivir conforme a la carne, para vivir conforme al Espíritu. Y usted dirá: pero ¿cuáles son las obras de la carne? En el libro de Gálatas allí menciona cuáles son las obras de la carne. También en el libro de Romanos nos habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero como les leí anteriormente, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente el Espíritu de Dios vino a morar en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y Él nos da la guianza para nosotros seguir tras sus pisadas, para nosotros hacer lo bueno delante de sus ojos, para que podamos escapar de lo que viene, porque ciertamente, como le dije anteriormente, Dios va a cerrar la puerta. De esa manera el Señor califica a aquellos que son hijos de Dios. Ahora usted escudriña en su corazón, y si no es hijo del Señor, en este día usted haga ese compromiso con el Señor y dice: Señor, yo quiero ser hijo tuyo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo en Jesucristo y quiero vivir para Él y ser salvo, porque el Señor dijo: el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esa es la puerta que yo te estoy invitando a que tú entres en este día. Si todavía tú no has entrado, entra a la puerta. La puerta se llama Cristo. Ahora vamos a explicar qué es la gran tribulación. Ustedes saben los tiempos que estamos viviendo en este año 2020, las cosas que han venido pasando, que se ha agravado la situación en el mundo, los terremotos, las pandemias como la que estamos viviendo en este momento, rumores de guerras, disensiones como las hay en diferentes lugares, y podemos ver que aún aquellos que no conocen de la palabra dicen: esto se está acabando. Pues ciertamente, si nosotros los cristianos no habláramos, las piedras hablarían. Y ciertamente sí se está acabando, porque Jesús habló de todas estas cosas en Mateo 24 que iban a suceder antes de su regreso a la tierra. ¿Qué es la tribulación? Se conoce como el día de Jehová, o el día de la ira, o la hora de la prueba sobre el mundo entero. Voy a leer algunos versículos para que usted pueda entender con más detalle qué es lo que significa. Sofonías capítulo 1 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano
y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Ciertamente muchas personas no les gustan escuchar estos temas, pero es menester nosotros hablarlo, porque yo prefiero que me hablen de una verdad, aunque sea dura, y tener que atravesarla, que ser mejor advertido y ser librado de ella. Mira lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. De la misma manera que lo estamos haciendo ahora. No hay necesidad que yo le diga que las cosas están difíciles, porque ustedes con sus propios ojos han visto las cosas que están aconteciendo en el mundo. Y hay gente que se han querido ser el ciego y han dicho, no, estas cosas han acontecido anteriormente. Pero si usted se pone a buscar información, jamás y nunca habían visto tantos terremotos como en este tiempo. Tantos sucesos que están aconteciendo, que da indicios a que todo lo que está en la palabra ha venido teniendo un cumplimiento. Y dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es el día donde el Señor viene a castigar a los moradores de la tierra. Si usted estudia el primer capítulo de Sofonía, se va a asustar un poco, pero dice la Biblia que Dios viene a destruir con juicio a toda la tierra, y no va a haber quien escape en ese momento cuando los juicios de Dios se empiecen a desatar. El versículo 10 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué se está diciendo en estos momentos? Que se quiere paz y seguridad. Las naciones quieren hacer tratado de paz, pero entonces dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice sobre ellos, mire bien los detalles de la palabra, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En el versículo 9 dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ciertamente, en el libro de Apocalipsis, no voy a entrar en mucho detalle ahora sobre esta parte, lo voy a dejar para más adelante, pero sí nos habla que Dios está en su trono y en su mano derecha tiene un libro, y dice que Juan vio que el único digno de tomar el libro era el Cordero de Dios, era Jesucristo, y dice que él lo vio cuando tomó el libro, y esos libros tenían sellos, y él fue el único digno de desatar sus sellos, y cada sello representa un juicio hacia la tierra. Y ese es el día de la ira del Señor, ese es el día de la gran tribulación, donde vendrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice el versículo 4, lo salté, me perdonan. Después del versículo cuando dice, cuando digan paz y seguridad. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí le está hablando a los creyentes. Aquí él está hablando a aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Nos dice, mira, no
no andes más en tinieblas, no tengas una doble vida. Afina tu vida al Señor para que aquel día no te sorprenda. Mira, ese día está por acontecer. Ese día está por acontecer. Y será el día de la ira del Señor. Porque el Señor vendrá a la tierra a castigar al morador de la tierra. Pero sí, hay una esperanza. Hay una esperanza para todo aquel que ha creído en el Señor. Si te han dicho no, que la tribulación ya está sucediendo, eso no es cierto. Aún Jesucristo no ha tomado el libro en su mano a desatar el primer sello. Y el primer sello vendrá otro que no será Cristo, sino será el anticristo. En el primer sello, el primer jinete es el anticristo. Ahora, no quiero entrar en detalles de esto en estos momentos, sino lo que quiero es que tú te alientes y no digas porque todas estas cosas están pasando, te rompa la cabeza y digas todos moriremos, todos pereceremos, no vale la pena, Dios no nos escucha. No, está atento a la palabra, escudriña la palabra. Hay bendición sobre aquel que ha puesto su esperanza en él. ¿Que han muerto cristianos en este tiempo? Sí, y seguirán muriendo según sea el plan y el propósito de Dios. Pero sí hay una esperanza gloriosa antes que la tribulación se desate sobre la tierra, y yo te lo voy a comprobar por la palabra de Dios. Y en el versículo 9 que le leí anteriormente decía, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no envió a Jesucristo para después desatar la tribulación, la ira de Él sobre ti. No nos ha puesto para ira, nos ha puesto para salvación. ¿Para salvarnos de qué? Salvar nuestras almas, pero también salvarnos de nosotros, de la ira de Dios, del juicio de Dios. Porque yo le pongo un ejemplo: si usted tiene 2 hijos, 3 hijos, y uno de ellos hace algo malo, ¿usted castigaría a los 3? Por uno que usted sabe que fue el culpable. Usted no lo disciplinaría a todos, sino a uno solo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo y misericordioso. ¿Por qué la iglesia, la novia, el pueblo de Dios, como usted quiera llamarle, no pasará por la gran tribulación? Voy a darle ejemplos bíblicos y citas bíblicas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice Abraham a Dios. Versículo 24 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de ese lugar, dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Mira las palabras que Abraham le dice a Dios en el momento que Dios había decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que su primo Lot se encontraba en aquel lugar. Ciertamente Dios saca a Lot de aquel lugar y luego envía la destrucción. Y Lot y sus hijas no perecieron. Su esposa sí, porque ella miró hacia atrás. Y eso es un ejemplo de lo que está pasando hoy en día, que la gente, en vez de seguir mirando hacia adelante por lo que se avecina, no miran atrás, porque sus corazones están puestas en las cosas de este mundo. Sus corazones no están completamente atados al corazón de Dios. Dice la palabra
En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 8, dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en el lugar suyo. Lo dice muy claro. Romanos capítulo 2, versos 5, 6 y 7. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira, como le conocemos, es la gran tribulación, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, escuchen bien, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿En cuál de los dos grupos usted quiere estar? Y si usted está en el grupo que no se ha arrepentido todavía, mira, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de sus pecados, decida vivir apartado del mal. Mira, usted me venga a decir que no puede, decir, no, es que yo con mis fuerzas no pueda. El Espíritu Santo dará las fuerzas necesarias para que tú le sigas, para que tú le busques, porque solo no lo podrás hacer jamás. Pero si no das el primer paso y entregas tu vida al Señor, le entregas tu corazón al Señor, no lo vas a poder lograr. Esto es un asunto que Él dijo en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Tú no puedes llevar fruto de justicia, no puedes ser una persona buena por tu propia fuerza. Esto es cuestión de que tú le digas al Señor: entra en mi vida, y cada día tú siembres una oración, hables con Él, te comuniques con Él, leas la palabra, y tú vas a ver que tu forma de vivir va a ser diferente. Va a empezar a surgir unos cambios en ti, los cuales tú decías: wow, pero ¿qué me está pasando? Me siento una persona diferente, me siento una persona nueva. Sí, claro, porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada en ti, y toda tiniebla tiene que huir ante la presencia del Señor. Las tinieblas tienen que huir, y las cosas negativas, las cosas malas, los frutos de la carne serán matados, serán aniquilados por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder que te va a ayudar a ti a vencer día a día, como dice la palabra, a tomar su cruz y seguir en pos de Él día a día, negándote a ti mismo, negándote a esta momentánea, placeres momentáneos, diríamos. Porque dice que la palabra que todo este mundo será destruido. Todo dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Y Él ha establecido eternidad para cada uno de nosotros, pero la vida está en su Hijo Jesucristo. Y tenemos que caminar de la mano con Él. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, refiriéndose a Jesucristo. Y como les dije, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que Dios tiene prometido para nosotros: gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24. ¿Cómo serán aquellos días? Dice: más como en los días de Noé, capítulo 24, verso 37, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de Cristo por su pueblo antes de la tribulación. Dice que la palabra que Jehová cerró la puerta, mas ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Noé estaba predicando la palabra, diciendo: entren al arca, porque Dios me ha advertido que viene un diluvio, viene una destrucción. Pero Él me ha dicho que construya este arca para que entren y sean salvos y no sean partícipes de esta destrucción, porque Dios va a destruir todo lo que hay en la tierra. Y esa puerta estaba abierta y aún los animales entraron al arca. Dígame usted, si usted no ve animales entrando de dos en dos, que la gente los vieron entrar y dice que no entendieron. Eso está pasando con esta sociedad en este momento, que aún viendo todo lo que está aconteciendo, son pocos aquellos que dicen: vamos a buscarle a Dios, vamos a volvernos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que si tú estuviste en los caminos de Dios y te apartaste y te enfriaste y lo dejaste de mano, que tú regreses al Señor, porque el Padre está esperando a su Hijo, no para señalarte tu pecado y lo que hiciste, no para decirte cuán mal lo hiciste. Dice la palabra que aquel padre esperaba a su hijo con ansia, que lo había malgastado todo, y puso un anillo nuevo en su mano, lo vistió con vestiduras nuevas, hizo fiesta, hizo banquete, porque esta carrera no es del primero que la comienza, ese es el que perseverare hasta el fin. Dice que muchos primeros serán postreros, muchos postreros serán primeros. No importa lo que tú hayas hecho, no importa si estás de espalda a Dios, hoy es el día de salvación. Si estás escuchando esta palabra en este momento y el Señor no ha arrebatado su iglesia, tienes oportunidad. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Dios va a cerrar la puerta. Dios va a cerrar la puerta y no habrá más oportunidad. La única oportunidad que va a haber va a ser la destrucción que vendrá sobre este lugar. Y si estás vivo, hay otra oportunidad, pero vas a tener que pagar con tu vida, y eso vamos a hablar más adelante. Pero si Dios ha puesto a Jesús como el arca, como la puerta, para que tú te salves de una forma fácil, aunque este camino no es de todo color de rosa, se padece, tienes que negarte a ti mismo, pero dice que al final es un camino de gloria. Dice que hay paz, que hay bendición, que hay vida eterna. Volviendo a la palabra de Dios, dice: y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el versículo 40: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué te está diciendo esta palabra? Que Dios va a hacer una separación del justo y del injusto. Dios no va a mandar un castigo a todos por igual, sino que Él va a hacer una separación. Serán tomados, serán arrebatados de esta tierra, serán transportados a recibir al Señor en las nubes en el aire, y de eso vamos a hablar ya mismito. Si volvemos al versículo anterior, al 37, dice: más como los días de Noé, así será. Dios recalcaba esta palabra en mi corazón en estos días y trajo una revelación a mi vida. Y me decía: Félix, así será la venida del Hijo del Hombre.
el arca, entran los animales, los que quedaban, Dios cierra la puerta, la gente no entendieron, se quedaron. ¿Quiénes fueron los entendidos? Los animales y la familia de Noé, que se salvaron 8 según las escrituras. Y después de eso vino el diluvio. Entonces, por eso en los versículos 40 y 41 y 42 te lo está diciendo. Te está diciendo primero en el 37, mira, así será. Y en el 40 más abajo dice, porque estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 moliendo en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Estarán 2 trabajadores en algún lugar, unos serán tomados, otros serán dejados. Estarán en un hogar hablando, uno será tomado, otro será dejado. Los primeros, y no digo primero por el hecho de que esto será un abrir y cerrar de ojos, pero los niños son santos, son puros, ellos serán tomados, todos los niños de esta tierra, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y si tú tienes niños, tú no quisieras abrir tus ojos y ver que ellos no estén allí, que el Señor se los haya llevado, porque va a haber lamentación, va a haber grito, va a haber un caos increíble si tú te pierdes esta gran oportunidad que Dios te está diciendo y está tocando a tu puerta y te está diciendo, voy a cerrar la puerta. El Padre está airado y va a cerrar la puerta. Ya le ha dado demasiado de tiempo a esta humanidad para que se arrepienta, pero aquellos entendidos entenderán. Yo inquieto tu espíritu en el nombre de Jesús en esta hora, para que se despierte, para que tú hagas como las vírgenes prudentes que echaron aceite en sus lámparas, y no como aquellas insensatas que no se llenaron del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en estos momentos. Dice, al igual que las vírgenes, la puerta se cerró. Mateo 25 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ven el suceso? Las vírgenes, esta palabra nos está enseñando que las vírgenes tenían que estar preparadas antes de casarse, porque el novio salía a prepararle casa, a buscar casa y a preparar todo para después encontrarse con la novia, y la novia tenía que estar preparada, y la novia llegaba primero al altar. En la boda judía, la novia llegaba al altar primero para encontrarse con el novio, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo la novia que esté preparada se encuentra en el aire con el Señor. Pero dice que aquellas novias que eran insensatas no tomaron aceite, o sea, no prepararon sus vidas espirituales, no buscaron del Señor. Todas eran vírgenes. Aquí está haciendo referencia a aquellos que están en la iglesia, pero su corazón están puestas en las cosas de este mundo. Mira lo que dice Lucas 21, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Más claro no canta un gallo, como decimos nosotros los boricuas, está bien claro escrito. Mira, si tú el hacer cosas en nuestro diario vivir y
tener tiempo de entretenimiento y tiempo de trabajar y tiempo de la familia, todas estas cosas son normales, pero tiene que haber un equilibrio en el ser humano. No nos podemos afanar demasiado por las cosas de este mundo, al punto que descuidamos nuestra vida espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hablándonos y aconsejándonos en todo momento. No tenemos excusa, sino estemos alertas y animándonos los unos a los otros. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, fueron separadas, fueron arrebatadas para participar de las bodas del Cordero, y se cerró la puerta, símbolo de la iglesia de Jesucristo, estas vírgenes. Mira lo que dice Apocalipsis 3, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre un solo país, sino vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el original griego, esta palabra te dice te sacaré, significa el te guardaré, significa te sacaré antes de la hora de la prueba. Y eso lo podemos estudiar más adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Isaías capítulo 26 dice así, dice capítulo 26 versículo 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más sus muertos. Voy a explicar el versículo 20, y más adelante voy a hablar del versículo 19, por la sencilla razón que voy a leer un versículo que va a la par con este versículo. En el versículo dice: anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Dónde están los aposentos de Dios? En el cielo. No estás hablando de los aposentos de tu cuarto, de tu casa, está hablando en los aposentos de Dios, porque ahí es donde Dios te va a esconder. El Salmo 27 verso 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Dónde está lo reservado de su morada? Allá en los cielos. ¿Cómo ocurre este acontecimiento? ¿Cómo la novia es llevada al cielo? ¿Y para qué es llevada al cielo? Como les dije anteriormente, para ser librada de lo que ha de venir sobre la tierra, y para encontrarse con el Señor Jesús
y allí celebrar unas bodas maravillosas con Él. Porque entonces esa novia que es llamada iglesia, que es su pueblo, pasará a ser llamada esposa y regresará a la tierra como esposa. La iglesia es arrebatada al cielo y se encuentra con Cristo en el aire para participar de la boda del Cordero. En Juan capítulo 14, verso 1, allí Jesús nos habló de este acontecimiento y dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas. Eso lo dijo él antes de irse a sus discípulos allá en el libro de Juan capítulo 14. Dice: me voy, pero le voy a decir una cosa: en la casa de mi papá hay muchas casas, hay muchas moradas. Yo voy a prepararle un lugar allí a ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Dijo: yo vendré otra vez. Él prometió que regresaría y dijo: y os tomaré a mí mismo, refiriéndose a sí mismo como su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según las escrituras, según la palabra, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo que regresaría y lo cumplirá. Él nos tomará y nos llevará a las mansiones celestiales. Y uno de mis versos favoritos, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, donde aquí ocurre este evento maravilloso donde la iglesia es trasladada al cielo. Y más adelante les voy a contar una experiencia que yo tuve con ese evento hace muchos años atrás. Y es maravillosa, pero vamos a la palabra de Dios. Y dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, grábeselo, apúntelo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, número 1, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Dos eventos ocurren en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en Cristo tomarán sus cuerpos y sus cuerpos serán transformados. Lo vamos a leer más adelante. Y serán transformados y van a resucitar. Así que todos aquellos que tenemos familiares que fueron cristianos, ellos van a resucitar en ese momento. Y dice que resucitarán primero. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento, cuando el Señor regrese a arrebatar a la iglesia, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Mire lo que sucede, como en cámara lenta, lo que está describiendo aquí la palabra en Tesalonicenses. Resucitan los muertos, toman sus cuerpos y resucitan incorruptibles con un cuerpo glorificado, y son llevados en las nubes. La iglesia sube juntamente con ellos a las nubes, y dice que el Señor desciende del cielo a las nubes. En este momento, la descripción de la palabra no dice que el Señor pone sus pies en la tierra en ningún momento.
como Él lo hará más adelante en su segunda venida. Dice que recibiremos al Señor en el aire, o sea, la novia llega primero y dice recibiremos al Señor, el Señor llega y allí nos encontramos con el Señor y allí estaremos para siempre con el Señor. Primera de Corintios capítulo 15 dice 15:51, y aquí nos describe lo que sucede en ese momento. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hablando de aquellos que estén en Cristo cuando y sean hijos legítimos cuando Él se aparezca en el aire. Y dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y no está hablando de la última trompeta del Apocalipsis. Está hablando de las trompetas de las fiestas. Y eso lo podemos discutir más adelante. Y dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Con esta carne que tenemos nosotros no podemos entrar en el cielo. Ciertamente no hay hombre que esté delante del Señor. Y pasaremos por esa transición, los muertos en Cristo y luego nosotros. Tendremos un cuerpo semejante al de Jesús, dice la palabra. Como dice Filipenses capítulo 3, dice que más nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En ese momento la iglesia va a participar de las bodas del Cordero. Y allá en el libro de Apocalipsis, en el verso 19, da una descripción acerca de eso. Y dice que alegrémonos porque han llegado, alegremos y gocemos porque han llegado las bodas del Cordero. Y dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y ese evento maravilloso no nos podemos perder por nada del mundo, porque en ese momento se abre paso a la gran tribulación aquí en la tierra, mientras la iglesia se goza con el Señor, que tiene gloria, honra, gozo, inmortalidad, como lo leímos en los versículos anteriormente. Sobre la tierra vendrá destrucción. Y en esos momentos va a ser bien duro por las cosas que van a acontecer. Lo voy a traer en el otro estudio siguiente. Y aquí vamos a hablar un poquito más a fondo de la segunda venida del Señor. Cómo el Señor viene y desciende del cielo y pone sus pies en el monte de los olivos y hace guerra contra las naciones que se levantan contra Israel. Porque sí hay un trato especial con Dios, con Israel. Y muchos de los textos que usted estará diciendo, los que saben de Biblia, pero la Biblia dice esto, pero la Biblia dice lo otro. Sí, pero se le ha olvidado
de que Dios le está hablando al pueblo de Israel, a ese pueblo elegido, a esos que eran suyos, pero ellos no les recibieron. Todavía ellos están esperando el Mesías. Y ellos sí, los verán cara a cara. Y todo ojo le verá. Y ellos mirarán al que traspasaron y dicen que llorarán como la madre llora por el unigénito, por el primogénito. Y ciertamente estos acontecimientos van a suceder luego. Y lo vamos a demostrar a través de la palabra, cómo Israel será sustentada en la tierra por la mano de Dios. Y nada, aprovecha esta oportunidad y di: yo quiero participar de este evento, no quiero perdérmelo por nada. Ciertamente el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si usted comparte, si su modo de pensar difiere al que nosotros estamos trayendo en esta mañana, pero usted cree en Jesucristo, usted le ama, usted le está dando fruto, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y usted mismo tenga en cuenta de que Dios tiene una bendición maravillosa preparada para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es mi primer video. No le he traído cuentos, sino palabra de Dios, que es lo que he aprendido. Me encanta la palabra de Dios y me encanta ir un poquito más y estudiar más allá. Y estos sucesos no son inventos de este tiempo ni de la iglesia evangélica. Esto desde la iglesia primitiva de los años 300 se hablaba de un arrebatamiento antes de la tribulación. Allá Efraín el Sirio en los años 300 predicaba sobre este asunto. Y la palabra es clara. Solamente quédese con esto: como en los días de Noé, así será. Así será, así será. Dios cerró la puerta y no hubo más oportunidad. Así que te invito que entres a la puerta que es Cristo, porque el que por mí entrare será salvo. Dios te bendiga. Espera la segunda parte.